Buen día a todos y a todas. Bienvenidos al último webinar del día. Este evento es organizado por la Unidad de Investigación de la Fundación Academia de Dibujo Profesional y hace parte de los espacios de discusión y reflexión de nuestro próximo evento, que es la edición número 11 del Simposio Internacional de Diseño, Comunicación y Cultura. Será celebrado en septiembre. Al final les daremos los datos. Mi nombre es Adriana Villafañe, soy la profesora investigadora del programa técnico profesional en producción de audio y video y hoy tengo el gusto de presentarles a nuestro webinar Juan Pablo Revelo. Juan Pablo Revelo es técnico industrial de la institución, de la Academia de Dibujo Profesional. Es licenciado en Artes Visuales de la Universidad del Valle, ha realizado varias exposiciones en Cali, entre ellas una fotográfica en la biblioteca Mario Carvajal, otra instalación de arte y pintura al óleo en la Universidad del Valle y una de arte en la Linterna con el colectivo RIU. También fue nominado a la mejor fotografía periodística en los premios a las finas artes realizado en Inglaterra. Expuso también en Brooklyn, en ventas y exposición en Nueva York. Bueno, vamos a presentarlo. Además de ser nuestro ponente hoy, nuestro webinar, ha tenido la experiencia de participar en Palermo, Argentina, como ponente en 2 congresos. Un congreso orientado a la enseñanza del diseño y el otro congreso al diseño en general. Juan Pablo, los dejo entonces con nuestro exponente hoy, con nuestro webinar, para que comparta la experiencia con todos. Antes de que inicie, les pido el favor de que vayan tomando la nota de las preguntas que van a realizar a Juan Pablo por el chat interno. Al final de la exposición de su experiencia, se les van a hacer leídas las preguntas para que puedan responder sus inquietudes, también pues comentarios. Bueno, sin más preámbulos, nos quedamos con Juan Pablo. Juan Pablo, tienes la palabra. Entonces, ¿qué? ¿Cómo van? Bueno, esta vaina es un tanto extraña porque siempre digo, uno le está hablando a nadie y a todo el mundo al mismo tiempo. Entonces es un silencio total, pero sé que al otro lado ustedes están haciendo una cantidad de cosas. Bueno, en fin, sin más preámbulos, vamos a hablar acerca de una obsesión que tuve o tengo todavía desde que tengo uso de razón, y es las dos palabritas más mencionadas, más maltratadas y más vulgarizadas en nuestra profesión, y es el arte y el diseño. Se denomina arte y diseño después del Crystal Palace porque tomo como referente el Crystal Palace para poder generar un punto de partida. Quiero aclarar que en esta conferencia yo no voy a definir la palabra arte y diseño como tal, ni tampoco estoy en la búsqueda de un origen, porque buscar un origen sería una condición un tanto problemática en términos hermenéuticos. Es decir, buscar el origen de una palabra me va a generar el origen del origen y así sucesivamente va a generar una situación cíclica infinita y jamás voy a poder llegar como al principio, llamémoslo así. En ese sentido, estoy determinando de una vez que no vamos a hablar del origen de la palabra, vamos a tomar un punto como referencia que es el Crystal Palace. Bueno, ¿qué es el Crystal Palace? Crystal Palace está escrito en inglés, pero es el Palacio de Cristal. El Palacio de Cristal fue hecho por un señor que se llamaba Joseph Paxton, y Joseph Paxton no era arquitecto, era jardinero, o trabajaba con invernaderos, pues, para que me entiendan. Y a partir de una convocatoria abierta en Inglaterra, digamos que se la ganó este man con este proyecto, y era literal un edificio hecho en acero, en metal, y toda la cubierta y las paredes eran hechas no en vidrio, sino en cristal. O sea, era una especie de invernadero, ¿vale? ¿Con qué razón nació el Crystal Palace? Aquí tienen ustedes como un mapa en donde se presenta cómo estaba distribuido. Digamos que fue uno de los primeros pabellones en donde se organizaron exposiciones y ferias de objetos, ¿sí? Hagan de cuenta un Corferias, pero de cristal y de hierro, ¿vale?
Fue el primer edificio prefabricado, entonces digamos que entra dentro de la historia como una cosa gigantesca y, mejor dicho, pues lo último en guarachas. Sin embargo, cuando hablamos de lo que ocurría en su interior, ocurrían una serie de cosas que, citando a Shelley con su libro de Frankenstein, ocurrían elementos frankensteinianos, y discúlpenme pues el concepto. Y es que existían exposiciones de objetos en su interior que lo que intentaban hacer era replicar una forma de un pasado, pero con maquinaria actual. Y así nace la pregunta de lo que estamos desarrollando. Y la pregunta es, si yo hoy en día, con maquinaria actual, fabrico una silla Luis XV de 1500 o 1400, esa silla que fabrico hoy con ese estilo Luis XV, pero con material actual y con herramientas actuales, esa silla que acabo de fabricar, ¿se considera actual o se considera del pasado? Si se dan cuenta, al momento de generar la pregunta, estoy trabajando como una especie de paradoja temporal. Y es que se va a convertir este diálogo en una riña o en un discurso entre el tiempo y el lenguaje. Pero sigamos pues con el Crystal Palace. ¿Qué sucedía? Aparecían objetos del pasado, pero con maquinaria de ese momento. ¿Qué significa o por qué es tan problemático esto? El problema radica en que el estudio de la producción de los objetos se trabajaba en la forma, es decir, en su apariencia externa, pero con la maquinaria y producción serial, casi que eliminando las nociones de cultura y sociedad inscritas en ellas. Es decir, lo más importante era tratar de imitar la forma, pero estaban dejando a un lado y estaban relegando una situación cultural y social que se inscriben, a mi parecer, en los objetos. Es decir, los objetos tienen de alguna manera una evocación, por así decirlo, o una, ¿cómo decirlo? Se amarran o se aferran o absorben más bien elementos culturales y sociales. A eso lo vamos a llamar Zeitgeist. Y voy a utilizar este concepto alemán trabajado por Hegel y por Heidegger. Zeitgeist significa el espíritu de la época, pero vamos por partes. Sigamos con el Crystal Palace. ¿Cuál es la problemática entonces general? El primer problema es que hay un abandono total hacia la maquinaria, es decir, todos quieren que la máquina como tal sea la encargada de fabricar todo y se relega o se deja a un lado el factor artesanal o manual. Segundo problema, piensan que repitiendo la forma de un objeto en un espacio y tiempo distinto van a generar un elemento mucho más contundente. Y es problemático tratar de trabajar un objeto que viene del pasado con maquinaria actual porque estamos negando, por así decirlo, el progreso. Y aparecen entonces estas dos palabras. Ojo, estas dos palabras tienen una raíz, como todo. Y resulta que la palabra diseño es una palabra tan moderna y tan contemporánea porque anteriormente no se tenía esta palabra trabajada como la entendemos hoy en día. Digamos que la madre de estas dos palabras es el arte como tal. Y el arte tiene una raíz en dos versiones. Está la latina y está la griega, ¿no? Entonces tenemos ars, para hablar en latín, o tecné para hablar en griego. Sin embargo, muchas personas vulgarizan incluso la definición y determinan que ars es arte y que tecné es técnica. Y no, están equivocados. Cuando hacemos un viaje en el tiempo, en términos lingüísticos, en términos semiológicos, semánticos, bueno, en todos los términos de la palabra, entendemos que para los griegos, tecné era el poder poseer una disciplina que generase un resultado. Ejemplo, si el mesero era un buen mesero, y estoy haciendo un ejemplo contemporáneo, si el mesero era un buen mesero, tenía una tecné. ¿Y cuál era la tecné del mesero? Pues meseriar, ¿sí? Y así sucesivamente con todo. El arquitecto tenía tecné, el artista tenía tecné, el pedagogos tenía tecné, o sea, todos manejaban una tecné. Y cuando lo llevamos al latín, en términos ars, sucede exactamente. Perdón, Juan, ¿me escuchas? Dime. Es Sí. que no se están viendo las diapositivas y queremos pedirte que nos compartas de nuevo las diapositivas para poderlas abrir para todo el público.
Entonces, Ok. si nos haces el favor de volverla a compartir, disculpa la interrupción, pero es importante ir mirando el trabajo que has hecho en tu exposición. Gracias. Ok, vale. Voy a volver entonces a compartir. Digamos, aquí estoy en esta pantalla y alcanzan a ver. Sí, sí, ya se están viendo, ya comenzó a compartirse bien, Juan, listo. Listo, perfecto. Bueno, gracias. O sea que me estaban viendo, bueno, listo, vale. Entonces, quedamos en ars, ¿listo? En el latín, la palabra ars también hacía alusión a una técnica, no a un arte como hoy en día entendemos arte. Y ojo, que hoy en día también entendemos el arte de una manera errónea. En fin, cuando hablamos de ars en términos latinos, también hacemos referencia a la misma palabra griega techne, es decir, ars era poseer una técnica que me permitía a mí hacer algo. De ahí vienen las palabras artificio, artefacto. Todas aluden a la manera en cómo se producía algo, sea de manera manual o con una herramienta o con una técnica cualquiera. Una vez entendido esto, el problema principal que ocurre es que todos entienden arte y diseño en términos de hacer. Y cuando hablamos en términos de hacer, estamos generando una definición errónea. ¿Por qué? ¿O por qué soy tan tajante y afirmo de manera radical de que está mal definido diseño y arte desde el hacer? Supongan que ustedes están definiendo el arte a partir de la forma de una silla. Y la forma de la silla, que es el hacer, es el producto desarrollado, significa diseño. ¿Cuántas sillas o cuántas formas de sillas existen en el mundo? Incluso hay un libro que se llama El libro de las 1000 sillas. Ahora, si la respuesta formal a la palabra silla tiene 1000 respuestas, imagínense cuántas respuestas tendría la palabra diseño si lo analogamos con el hacer. Y en el lenguaje todos la usan. Haceme este diseño, diseñame esto, diseñame esta carrera, vení te hago un diseñito, el tatuador, el peluquero te dice vení te diseño un corte, y la palabra diseño se ha convertido en un sinónimo de hacer. Creo que allí radica uno de los principales problemas. Lo mismo sucede con el arte, pero de esto vamos a hablar un poco más adelante, estoy saltando en el tiempo. Resulta que para poder eliminar de alguna manera o contradecir lo que el Crystal Palace proponía con sus objetos frankensteinianos, y le llamo así porque es una amalgama y un ensamble de cosas que no tienen espíritu como tal, aparece el Art and Craft. Y el Art and Craft es la fusión de dos palabras, arts, que es artes, y craft, que son oficios. Resulta que Art and Craft era la intención primaria de poder definir lo que hoy en día entendemos como diseño. ¿Qué significa art? Como técnica, pero es una técnica en términos sensoriales, y estoy hablando en este contexto. ¿Y qué significa craft? Es un oficio. ¿Y qué es el oficio? El oficio es el carpintero, que tiene un oficio, que es manejar la madera. El latonero, que ¿cuál es su oficio? Manejar la lata. El metalurgo, la modista, es decir, eran personas que manejaban una técnica aplicada sobre un material. Pero ¿qué le proponía el arte a ese oficio? Era el espacio o lo sensorial que se le podía aplicar a un objeto o a una pieza desarrollada. Vamos por partes. Es decir, estos manes entendían el objeto no como una pieza material de producción masiva. Y cuando digo no solo, pilas con el condicional, no solo pensaban en la pieza como material de producción masiva, sino también como el resultado de un pensamiento o proceso. Y aquí viene una frase de Wagner y dice, los objetos, no solo por su uso, sino también por los sentidos. Wagner sí, es el que escribió las Valquirias, ese que dice tarararán, tan, tarararán, tan. Bueno, Wagner pensaba que existía una manera de hablar de la totalidad del arte, ¿sí? Y que para él arte es lo que hoy en día consideramos diseño. Sigamos pues en curso. Art and Craft proponía
que nosotros no deberíamos abandonarnos totalmente a la maquinaria, sino que deberíamos retomar otra vez el trabajo manual y artesanal, es decir, empoderar al artesano para desarrollar productos. Pero tenía unos problemitas. Primer problema, número 1. El primer problema es la negación al progreso. Y cuando hablo de negación al progreso, es que hay una intención de que las cosas se construyan sin intención. Otra vez caen en el mismo problema de pensar que estos objetos que tuvieron su propio presente lo querían devolver a un presente que estaba totalmente ausente de su propio presente. Esto suena enredado, pero funciona de la siguiente manera. Este vaso, digamos, fue construido en 1516 y aparece en un museo, ¿vale? De repente yo llego al museo, veo el vaso de 1516 y lo que hago hoy en día es fabricarlo tal cual y como se ve con mi mano. Pilas, es Art and Craft. Con mi mano me ayudo de herramientas y toda la cosa y produzco ese vaso que está imitando la forma de ese año 1516. Ahora, este vaso que acabo de traer del pasado carece de su propio presente, porque no nació en 1516, sino que nació en 2020. Es decir, que hay una carencia y un sentido de ausencia tenaz. Lo único que yo estoy proponiendo aquí es una forma, más no un sentido. Y problema número 2 es que pensaban que el presente se cambiaba con el pasado o el uso de un pasado ideal. ¿Y cuál es ese pasado ideal? La Edad Media. Art and Craft pensaba que si imitaban todos los procesos medievales, podían generar o impregnarle al objeto esa característica que se sentía ausente en los objetos del Crystal Palace. Sin embargo, pensar que cambio mi presente a partir de un pasado es una negación de progreso de nuevo. Pilas, que es imitación. ¿Listo? Sigamos. Si bien ya marqué como 2 puntos de partida, hay unas preguntas que surgen entonces, y es, ¿cómo entonces hacían para producir objetos? ¿Cómo era la dinámica de enseñanza o cómo se ofrecía el acompañamiento, por así decirlo? Y entonces tenemos aquí a las logias. Las logias fueron los primeros centros, llamémoslos así, donde se empezaron a hablar en términos pedagógicos de cómo se debería enseñar la producción de objetos. Funcionaba a partir de una palabra, copia. Generalmente eran instructores y personas que recibían simplemente una forma en la que ellos consideraban era la verdad absoluta y las personas o asistentes que llegaban al sitio lo que hacían era copiar esa forma. Por ende, las logias trabajaban a partir de las copias. Segundo, se modifican las logias, ¿cierto? Y trabajamos entonces con los gremios. Los gremios, ¿qué pensaban? Entonces, en los gremios había un señor que se llamaba maestro y había un pelado que se llamaba aprendiz, o una pelada, para ser incluyentes, pues. Y entonces, el maestro le decía, hay que practicar y practicar y practicar. ¿Sobre qué? Sobre el mismo objeto que el maestro había dicho que había que practicar. Es decir, si esta es la verdad absoluta, ustedes tienen que hacer este vaso 1000 veces para poder llegar a contener o a contemplar lo que verdaderamente se conoce como arte. Y es que empezaron a generar niveles de imitación. Estaban en el nivel inferior la naturaleza muerta y los paisajes, en el nivel medio los animales y las personas, y en un nivel superior la mitología. Eran temas que se desarrollaban por medio de prácticas y copias. En ese sentido, hay una anulación total de la creatividad. Es decir, los aprendices, las personas que iban a estas logias o gremios, cortaban radicalmente su creatividad porque me imagino, ¿sí? Estamos hablando en imaginarios, que si un aprendiz le daba por pintar el cielo violeta, pues entonces llegaba el maestro y tenga su reglazo y le dice, no, el cielo no es violeta, hermano, el cielo es azul y blanco porque así lo explicó no sé quién y no sé quién.
En medio de esta discusión aparece la evolución, llamémoslo así, y empezaron a trabajarse con talleres. ¿Dónde están? Aquí están los talleres. Y los talleres cambiaron la nominación maestro por profesor. Por eso me encanta que me digan profesor, no maestro, ¿sí? Un profesor y un estudiante, ni siquiera un alumno, un estudiante. Y los talleres entendían que la manera en cómo se enseñaban las cosas era por medio de práctica e interacción. ¿Y qué significa práctica e interacción? Pues metámonos de lleno a la cinta. Aparece Bauhaus. Bauhaus, digamos que es el paradigma más grande, más vulgarizado y más perrateado de todos los estudiantes de diseño, incluso de arte. Hoy no les voy a hablar de cómo nació Bauhaus ni qué se producía en Bauhaus, sino cómo se enseñaba en Bauhaus. Primero, un dato rápido. Bauhaus es una palabra compuesta, como agua panela o ¿cuál? Caña veralejo o pan de bono. Palabras compuestas, son dos palabras unidas. Bau proviene de una raíz que es Baute en alemán, que daba alusión a los estilos de las iglesias góticas en Alemania. Pero también Bau pertenece al inicio o cómo inicia el verbo construir. Haus en alemán es casa, pero ojo, no significa la casa de la construcción, que así muchos también empiezan a traducir eso de manera grosera y grotesca. No es la casa de la construcción. Simplemente Gropius empezó a pensar en cómo denominar o cómo determinar cuál era la fusión entre arte y técnica, muy similar a lo que ocurría en el Art and Craft. Y para él, digamos que el eje central de todo esto fue la arquitectura. Por ende, la palabra precisa para poder generar lo que nosotros hoy en día consideramos como diseño era Bauhaus. Bauhaus fue un proyecto pedagógico que terminó convirtiéndose, pues evidente, en una escuela, y lo más áspero que pasó con Bauhaus es que no solamente habían producciones de objetos y de cosas, sino que se convirtió en un estilo como tal. Bien, pero partamos por el principio. Al principio, Walter Gropius pensaba que la manera en cómo podrían llegar a crear objetos que funcionaran para un entorno social era educar arquitectos, pintores y escultores de todos los niveles según su capacidad, para que fuesen buenos artesanos o artistas independientes, y también quería formar una comunidad de trabajo de futuros artistas industriales que supieran configurar en su totalidad con un espíritu común. Lo que les acabo de decir era el objetivo principal en 1919 de la Bauhaus. Gropius creó una cosa que se llamó Borkurs. El Borkurs es un círculo que tiene 3 círculos concéntricos, o 4, en donde el estudiante entraba en un semestre 0, generaba un proyecto y después se partían, digamos, en periodos, en donde cada periodo el estudiante lo que hacía era experimentar un material específico. Por ejemplo, Holz, casi como se dice madera en alemán, era uno de los cursos. Entonces, ¿qué hacía el profe? El profe llevaba a todos los estudiantes, los del carpintero en Weimar, se sentaban en el espacio del carpintero, en su casa literal, vivían con el tipo, hacían el almuerzo, hacían el desayuno, convivían con el carpintero, entendían la madera, entendían las herramientas, cómo funcionaba este sacabocados, este no sé qué, y experimentaban directamente con la forma, y después retornaban a la escuela y desarrollaban un proyecto a partir de la madera. ¿Cómo se daban las clases en Bauhaus? Había un profesor artista y un profesor que manejaba el oficio. Voy a poner un ejemplo. Uno de ellos se llamó Johannes Itten. Fue el primer profesor, llamémoslo así, que trabajó directamente con esta parte de la sensibilización y la percepción del color. ¿Cómo trabajaba Johannes Itten? A partir de dos aspectos. Lo primero, síntesis estética. ¿Qué significa síntesis estética? Interacción de todos los sectores artesanales y géneros artísticos bajo la arquitectura. Él proponía, junto con Gropius, que todos los estudiantes deberían interactuar con todos los sectores artesanales. Repito, madera, vidrio, metal, telas, cerámica, hierro, bueno, se me escapan. Pero que el eje principal era poder establecer un objeto que tuviera
una admiración emocional y sensorial, como lo es un edificio, ¿sí? Pero que también tuviese una función, como lo es un edificio. Y segundo elemento, la síntesis social. Y la síntesis social se convierte en un potente factor dentro de la Bauhaus, pues ellos proponían que la síntesis social pretendía suplir demandas de amplios círculos sociales. Pilas. Entonces tenemos un estudiante que interactúa con los artesanos, interactúa con el entorno, entiende la arquitectura y además sabe qué necesita el medio social. A eso le vamos a llamar interacción y experiencia. Interacción y experiencia son las columnas vertebrales gigantescas de la escuela Bauhaus para generar este proyecto. Ahora bien, en cuanto a cómo se enseñaba, tenemos dos aspectos. Está la experiencia primaria. ¿Qué es una experiencia primaria? A usted cuando chiquitico lo metían en un arenal y si no, bueno, a mí me pasó, lo metían en un arenal y usted cogía la arena y se la metía a la boca y al oído y a la nariz y en los calzoncillos. Es decir, usted entendía la textura de esa arena con todos sus órganos, ¿sí? Con todos sus sentidos, incluso le caía arena a los ojos. Y esa experiencia primaria me genera mi información acerca del material que estoy usando. ¿Qué información primaria tengo? No es bueno para los ojos, no es bueno para las orejas, es áspero, me puedo pelar, experiencia primaria. ¿Qué es una experiencia secundaria? Una experiencia secundaria sería preguntarse, ¿para qué es la arena? Y cuando nos preguntamos para qué es la arena, entonces lo que empezamos a hacer es mezclas de la arena con cosas. Entonces, ¿qué pasa si a la arena le echo agua? ¿Qué pasa si a la arena le echo fuego? ¿Qué pasa si a la arena le echo color? ¿Qué pasa si le echo colbón? Es decir, la experiencia secundaria lo que me permite es fusionar o experimentar de otra manera con ese material. Y finalmente, tengo el logro más grande y es la objetivación de la experiencia. Y cuando hablamos de objetivar la experiencia es que todos los saberes que provienen de Bauhaus provienen de la subjetividad de sus estudiantes y profesores que fueron objetivizadas. ¿Cómo se objetiva la experiencia? Yo ya entendí que la arena no me puede entrar a los ojos, que es carrasposa, etc. Ya fusioné con otros materiales. ¡Pum! ¿Qué pasa si lo fusiono con cemento y hago un muro? Objetivo la experiencia. Y cuando objetivo la experiencia determino cuánto porcentaje de arena, cuánto porcentaje de cemento. Si he hecho más arena, ¿qué pasa? Si he hecho menos cemento, ¿qué pasa? Es decir, el conocimiento parte a partir de la experiencia y la interacción. Esto fue un cambio radical y creo que ahí contiene la anarquía que proponía Bauhaus con relación a producir objetos como tal. En últimas, la frase que nos queda es que la técnica nunca debe ser un objetivo, sino un medio. Y cuando yo digo la técnica nunca debe ser un objetivo, sino un medio, estoy planteando que diseñar o hacer arte nunca el objetivo debe ser el óleo, el pincel o el cuadro que estoy mostrando o la silla o la maquinaria con la que produzco, sino que esos factores son el medio que me permiten llegar a ese elemento. Anteriormente hablamos de este concepto, Zeitgeist. ¿Qué es el Zeitgeist? En términos literales, Zeitgeist es el espíritu de la época. ¿Y qué es el espíritu de la época? Es cómo se manifiesta el tiempo en la medida en que es experimentado. Para que me entiendan, cuando yo les digo Grecia, todo el mundo se imagina cosas blancas, manes vigas, viejas hermosas, Zeus, Poseidón, todas estas cuestiones. Cuando les digo Egipto, se imaginan sepias, pirámides, sí, todas estas cosas. Es decir, materializamos formalmente colores, pilas que cuando uso la palabra formal me refiero a color, textura, medida, sentidos, todo, ¿listo? Sino que los ojos son lo que más usamos, entonces por eso utilizo la palabra formal, es para que me entiendan. Formalizamos el tiempo, eso es Zeitgeist. El Zeitgeist es cómo el tiempo se materializa o es el diálogo entre época y objeto. Y aquí viene lo que yo propongo con relación a utilizar el Zeitgeist como mi columna vertebral para poder definir mi teoría. Es decir,
el significado de un objeto depende de las relaciones que establece con otros objetos y su entorno. Pero primero determinemos qué es el tiempo o cómo se manifiesta el tiempo. Primero, existe un tiempo lineal. El tiempo lineal es un tiempo que va de un punto A un punto B, a un punto C y hasta el infinito. Es decir, es una línea horizontal que nace, pero que sigue en una situación infinita. ¿Listo? Ese tiempo, digamos que se manifiesta en el habla y en la escritura. Voy a tomar el habla y la escritura. Se manifiesta de más formas, pero vamos a trabajar el habla y la escritura. ¿Listo? En ese sentido, cuando decimos que el tiempo lineal se manifiesta hablado o escrito, significa que aquí llevo casi 30 minutos hablando y si me devuelvo al primer Juan Pablo que hablaba, pues ya no voy a ser el mismo porque ya pasaron 30 minutos. O cuando estoy cogiendo un libro, si leo el libro en la página 20 y me sale una pregunta, no me puedo devolver a la página 1 para responder la pregunta porque me va a decir exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con el tiempo lineal? Que las ideas quedan condicionadas a ese mismo tiempo y todo lo escrito y hablado queda desactualizado. Es decir, mientras yo estoy hablando, lo que pasó dejó de ser actual. Es decir, todo el tiempo mientras hablo, mi pasado se desactualiza y mi presente no puede ser continuo. Es decir, que hablamos de una discontinuidad no simultánea. Pilas a ese concepto. Segunda manera en cómo se manifiesta el tiempo. La segunda manera en cómo se manifiesta el tiempo sería lo simultáneo. Lo simultáneo es algo, es algo que me permite ver el todo, la nada, lo particular y lo singular en un mismo plano. He cogido el Aleph de Jorge Luis Borges para que me comprendan un poco qué significa el tiempo simultáneo. Permítanme leer la cita. Dice, bajé secretamente por la escalera vedada, caí. Al abrir los ojos vi el Aleph. El Aleph, repetí, sí, el lugar donde están sin confundirse todos los lugares del orbe visto desde todos los ángulos. Cuando Borges dice que la LED es esta vaina que ve absolutamente todo al mismo tiempo, es como, imagínense que mientras yo estoy hablando aquí, un meteorito está cayendo en un planeta X, una mariposa está chupando néctar, un murciélago se está muriendo, su mamá está barriendo, organizando la casa, su papá también lo está haciendo porque todos están en cuarentena, todo eso está ocurriendo justo en este mismo instante. Pero, ¿cómo se materializa el tiempo simultáneo? ¿Cómo sería la manera en cómo podemos hablar del tiempo simultáneo? Y aparece este ejemplo. En un principio, determiné que estos objetos se llamaban objetos inmortales. Para mí, el tiempo simultáneo se manifiesta de manera objetual. Es decir, arte y diseño pueden ser una manera en cómo se manifiesta el tiempo, no el tiempo lineal. Ojo aquí, ¿por qué llamé esto objetos inmortales? Y dije que estaba equivocado, ya me voy a contradecir. Porque estos objetos tienen una relación entre espacio y tiempo junto con el material. A ver, construyo la pirámide y la pirámide puede traspasar fronteras temporales hasta que el material no dé más. Incluso hoy en día hablamos de cosas de 4000 años. En ese orden de ideas, los que se mueren son las personas que fabricaron ese objeto, es decir, el entorno geográfico, pero el objeto trasciende el espacio y el tiempo. Sin embargo, cuando dije que estaba equivocado, aparece el Zeitgeist. Estos objetos no son inmortales, estos objetos carecen de Zeitgeist original. Es decir, los primeros que hicieron estos objetos ya no existen. Por ende, el significado que yo le dé a este objeto hoy en día puede ser diferente al significado original. Es decir, que puedo hacer que los historicistas me peguen un tiro. Pero tranquilos, lo que estoy proponiendo es que entender este objeto desde el lenguaje lineal me va a proponer a mí un problema hermenéutico ni el hijo de madre.
El zeitgeist entonces va a ser el diálogo entre este objeto, y es lo que yo le estoy agregando, es decir, los medios técnicos para dominar la naturaleza, la época misma, es decir, el medio ambiente y el espacio geográfico, y un tercer valor, el tiempo y el espacio en uno solo. Es decir, tengo objeto, lugar geográfico y tiempo y espacio. Los objetos son una posibilidad de señalar un lenguaje simultáneo que carece de pasado, presente y futuro. Ese era el error que permanecía en el Crystal Palace y ese era el error que tenían los Art and Craft. Es decir, traían objetos del pasado con maquinaria actual, objetos que carecían de zeitgeist original, y entonces lo que hacían era mutar ese zeitgeist original en uno actual. Al final teníamos objetos frankensteinianos. Es decir, que ese objeto, a mi parecer, debería entenderse desde su propio lenguaje. ¿Cómo así? Reducir el objeto a una temporalidad lineal o a un lenguaje particular traería problemas hermenéuticos. Es decir, si yo teorizo sobre el objeto desde un lenguaje no nativo, aparecen los problemas. Y ojo que cuando digo problema, no me refiero a algo negativo, porque gracias a esos problemas es que existen diálogos. Es decir, que sí es necesario que exista el problema. Sin embargo, entender la definición del diseño y el arte desde el objeto, desde este lenguaje hablado o escrito, propone problemas. Es decir, es esta discusión que estamos generando aquí. En ese sentido, repito, esa es mi razón para no buscar un origen, pero sí creo que los términos deben actualizarse. Y este es el problema más grande que existe, porque ¿cómo funciona la actualización de términos? Primero, siempre hablamos de dualidades, como el artista hizo la obra. Cuando hablo de dualidad son dos factores. Como el objeto representa a la sociedad, como la sociedad es un componente importante, como el objeto es el pensamiento comunitario. O sea, siempre hablamos en términos duales. Yo planteo que deberíamos tener en cuenta una tríada. Y esa tríada debe ser tiempo, época, momento, artista, diseñador y obra y objeto. El artista carga una pieza que más que una presencia es un elemento de admiración sensorial y emocional que se problematiza si se saca de contexto. Y muchos de ustedes han experimentado este tipo de discusiones. Por ejemplo, ¿por qué Mondrian es un artista y entonces Leonardo da Vinci no es artista? O yo no sé dibujar porque no imito la realidad. Es decir, todo el tiempo estamos sacando de contexto las cosas y comparándolas entre sí. Para que me entiendan más, es como si un gato se pusiera a charlar con un perro y el perro dijera, no, es que mi problema es que no puedo subir al techo, hombre. Es decir, ese perro no acepta que es perro, sino que cambia su lenguaje para ser tratado como un gato. Y ahí está el problema. El diseñador, mientras tanto, traduce la necesidad de un objeto. Es decir, él intenta cerrar ese objeto a interpretaciones. Por ejemplo, la silla sirve para sentarse. Y tengo que cerrar el objeto lo más que pueda a sus interpretaciones mientras permanezca en este zeitgeist. Cuando se elimina la sociedad o el elemento original del espacio, ese zeitgeist empieza a mutar. Otro ejemplo para que me entiendan. Supongamos que todos están allí sentados y de repente un volcán hace erupción y quedamos todos congelados debajo de la cinta que erupcionó, pues, de la lava, pues está. 4000 años después cavan y me sacan, pero cuando me sacan esta cosa. ¿Okay? Entonces, el Indiana Jones de 4000 años dirá, he encontrado un objeto, pues dirá así, ¿no? No sé cómo será el lenguaje en ese entonces ni cómo será el espécimen, pero estoy haciendo una suposición. Que este objeto es volumétrico, cóncavo y tiene un elemento arcado. Posiblemente, como es nuevo y no tiene rayones, era utilizado en términos ceremoniales. No era de uso cotidiano. Creemos que por dentro no contenía absolutamente nada, pues no hay vestigios de lo que contiene. Cogen este objeto y lo meten en una urna y todo el mundo alrededor de esa urna le toma fotos al objeto y lee lo que el explorador Indiana Jones dijo.
¿No les parece muy similar a lo que ocurre en los museos arqueológicos o los museos que tenemos ahora? Los objetos, a medida que pasan el tiempo, pierden su zeitgeist y mutan ese zeitgeist como tal. Es decir, y voy con mi conclusión, el diseño podría considerarse como arte y técnica fusionados en un solo lenguaje. Que dicho lenguaje debería ser tratado como un modo de pensar y que sus objetos son el resultado de dicho pensamiento y que deben tratarse en un lenguaje simultáneo. Arte y diseño no son resultado ni lenguaje, son pensamiento. Dicho de esta manera, es el modo en que se piensa cada una de estas actividades y cómo se aborda cualquier situación lo que lo hace diferente. Arte y diseño terminará siendo pues un modo de pensar el mundo y de pensar cómo aporta a ese mismo mundo. Y el resultado final será el compendio de ese pensamiento expuesto de manera formal, terminando en un drama. Y ese drama es que los objetos que carecen de su zeitgeist jamás puedan de ser definidos de una única manera. Muchas gracias. Abrimos preguntas. Muchas gracias, Juan Pablo. Tu exposición me ha hecho pensar en muchísimas cosas. Has hablado de la temporalidad, de la linealidad del tiempo, que me hizo pensar, por ejemplo, cómo nuestras civilizaciones, las nuestras, nuestros mayores, que son los indígenas, tienen una linealidad diferente. Ellos tienen el futuro atrás, que no lo ven, y tienen el pasado adelante, porque es lo que conocen. Desde ahí comienzo a darte la razón en lo que tú dices. O sea, por un lado el tiempo está medido por un contexto. Es la cultura la que responde a la construcción de un objeto que no es vivo. O sea, que no es vivo, es un objeto que responde a una contextualización. Pero hay algo que me inquieta. O sea, estoy de acuerdo en todo lo que dijiste, pero hay algo que me inquieta y es el medio. Para que nos acordemos un poco de McLuhan, mira que estamos hablando por una parte de la temporalidad, del espacio, del constructo, pero cómo afecta el medio al objeto. Recordemos que McLuhan nos dijo, el medio es el mensaje, y eso a veces, o sea, uno lo ve actual, ¿cómo afectaría en tu discurso eso que decía McLuhan, que el medio es el mensaje? Pero no entiendo un tanto la pregunta, Adri. ¿Cómo, por ejemplo, si estamos, tú hablabas de la tecnología, que no es, en la técnica no es el fin, es un medio, ¿no es cierto? Correcto, correcto. Entonces, por ejemplo, eso colocó en las discusiones del arte el cine y la fotografía. Decían, no, no tiene, etcétera, etcétera. El instrumento solamente, no es arte porque hay una tecnología de por medio, pero tú dices, tú te concilias con eso y dices, el medio sirve, el instrumento sirve como un medio, pero ¿qué dimensión tiene el medio como tal? O sea, el hecho de que en este momento nosotros estemos online contextualiza otra construcción, otra percepción. ¿Cómo entraría ahí en ese discurso que acabas de hablar del diseño y el discurso del artista? Súper. Sí, lo que yo trato de dar a entender es que se protagoniza cuando se habla, cuando utilizamos la palabra diseño o cuando utilizamos la palabra arte como para referirnos a las cosas. Ah, eso es arte, ah, eso es diseño. Siempre utilizamos como protagonista al medio. Y creo que utilizar como protagonista al medio para definir una palabra es problemático porque existen múltiples medios. Entonces, si estoy en la búsqueda de una definición o una definición cerrada, pues sería dramático poder plantear que el medio es el protagonista para poder definirlo. Por eso es que utilizo como esa frase, ¿vale? Ahora, llevándolo a la pregunta que me haces con relación a cómo funciona esto, es simple. Es decir, mi conocimiento o lo que yo estoy entregando no está dado por el medio en el que estoy trabajando.
El medio es simplemente una herramienta para poder ofrecer lo que estoy diciendo. Es decir, la gente no va a decir que Juan es el computador o el celular que tienen en sus manos. La gente va a decir que Juan es el que está afuera o en la pantalla. ¿Sí me hago entender? Si lo llevo entonces al arte, funciona exactamente igual. Si yo determino que este parlante es diseño, estoy colocando el medio como protagónico sobre la forma. Y resulta que esto no es producto por el medio, sino por el pensamiento. Es decir, hay un proceso previo, una pregunta previa, y esa pregunta desarrolla los medios para poder generar este objeto. Eso es como más o menos lo que trato de hacer énfasis. Listo, gracias, Juan. Hay una pregunta de otro personaje, por favor, John. Juan, muchísimas gracias. Dale. Muy entretenida tu intervención. Tenemos una pregunta. ¿Qué pasa si la palabra diseño tuviese otro nombre? Por ejemplo, prop. ¿Cuál es el valor que tiene esa palabra? Es fácil, la palabra diseño tuvo muchos nombres, de hecho, y va a mutar como el lenguaje. Entonces, pues no pasa nada, simplemente cambia la manera en cómo lo pronunciamos, pero su esencia está en búsqueda de constante actualización. Entonces, puedes llamar a la montaña Plin, pero la montaña seguirá siendo montaña. Por eso existen también los idiomas, ¿no? Entonces, no pasa nada. Vale, gracias, Juan. Adriana. Bueno. Bueno, Juan, te agradecemos muchísimo. Esperamos que con todos estos eventos, la gente que nos ha acompañado, nos ha escuchado, tengan unos espacios de reflexión y discusión, que piensen su hacer, que piensen la cotidianidad, que se piensen desde otro lugar, con los aportes que nos has realizado. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Esperamos seguir contando con la audiencia, que crezca, que haya un voz a voz, porque este espacio nos hace reflexionar, nos hace crecer, nos llena la cotidianidad con interrogaciones y con respuestas. Muchas gracias. Vamos a un vínculo para una encuesta de satisfacción. Dime, Juan Pablo. No hay más preguntas, ¿cierto? No, Juan. Ah, bueno, listo, perfecto. Un abrazo a ti, muchas gracias por todo. Los quiero mucho, bendiciones, chao. Bueno, y muchas gracias a todos a nuestra audiencia. Esperamos seguir contando con ustedes desde la unidad de investigación de la Fundación Academia de Dibujo Profesional. Los vamos a seguir acompañando. No se nos vayan a perder.